¿Esto siempre lo pudiste hacer de esta manera? ¿Siempre supiste, o sea, siempre pudiste trasladar a palabras lo que para ti de manera consciente eres? Como dicho de otra manera, porque yo debería de estar bien conmigo mismo si en definitiva no me he conocido, no me he expuesto ante dos personas que en definitiva no sé qué me van a preguntar frente a tres cámaras que no tengo la mejor idea de qué es lo que van a mostrar. ¿Qué consideras que quizás podría ser este tipo de personas que por ahí le cuesta mucho hablar de sí mismo? Le dijera algo, porque era un niño grosero, un niño pedante, muy diferente a todos los otros chicos y recibí mucho bullying en la primaria. El choque fue cuando un día, con palabras, hería a la gente. Y un día con palabras hice llorar a mamá. Muy buenas chicos, bienvenidos a otro episodio más de Move Project. Mi nombre es Sergio. Yo soy Oz y el día de hoy tenemos nuestro segundo episodio con un invitado en el podcast. Estamos muy emocionados de esta nueva etapa del podcast. Es una etapa que nos ha retado aún más y con la que esperamos aprender aún más y poder transmitir aún más a ustedes pilares que nos están dando su apoyo video tras video. Les queremos, como siempre, agradecer por todo este apoyo que nos están dando. Hemos empezado a compartir en distintas redes sociales también. Tenemos ahora publicaciones en Instagram y también hemos recibido bastante amor, bastante apoyo. Así que abro ese espacio para decirles gracias, pilares. El día de hoy tenemos un invitado de punta en blanco. Sí. Un invitado que donde pasa se nota. Y se nota bien y se nota elegante. Y no solo elegante en un tema vestimenta, sino en un tema elegante en el cómo trata, en el cómo se expresa y en lo que deja en la persona, ¿no? En quien lo conoce y en que lo ve expresarse y pasar. Es una persona que ha tenido una evolución de aprendizaje y que hoy viene a un poco transmitirnos un poco de ese aprendizaje, valga la redundancia, y con el cual vamos a tener una charla amena, una charla de colegas en la cual queremos tratar varios temas muy interesantes, muy puntuales sobre comunicación y sobre cosas importantes del uno mismo, ¿no? Sin más que agregar, Yo quisiera agregar algo porque literal quiero decirles que antes de grabar o empezar a grabar el podcast tuvimos una conversación tan amena con este ser, con esta persona, que como dijo Oz, o sea, donde llega es como impresiona. Me acuerdo de una anécdota de un profesor que tuve hace mucho tiempo. No es lo mismo llegar a la panadería y decir, me das un pan por favor, a llegar y decir, disculpe caballero, me da un pan por favor. Entonces como que la gente se voltea a ver y es eso que estamos... Bueno, vos no lo conocías. No, exacto, no lo conocía, pero la primera impresión fue wow, este cosas, ¿está en serio? Sí. Pero bueno, sin más nada que agregar, no sé si quieres terminar de hacer la presentación. Ya estuvo. Bienvenido, Gonzalo, a nuestro episodio del podcast. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Tienes confianza con esta nueva experiencia? Cuéntanos un poco qué esperas de este episodio, de esta experiencia, ¿no? Bueno, buenas noches. Buenas Sí. noches. Buenas Sí. noches. Mira, vamos por partes. Sí es cierto que hemos charlado un rato largo y tendido, y sí es cierto que un poco ahí uno se ha abierto a algunas privacidades, sí, de hecho un tanto íntimas. También es cierto, sí, que has nombrado la palabra elegancia, y básicamente, como lo tomo como un cumplido, yo en principio se lo agradezco. Y dicho eso, básicamente la presencia es importante, ¿no? Porque la presencia es básicamente uno de los tres elementos de la primera impresión. O dicho de otra manera, cuando uno se encuentra, digamos, en un entorno determinado, hay tres variables que son las que marcan la cuenta. Una es la presencia, o sea, la vestidura básicamente vinculada al entorno es importante. El segundo es básicamente el saludo, es decir, básicamente como uno es que interactúa con la presencia inmediata. Y el tercero, si me permiten, sí, no menos importante, es, digamos, la manera en que uno inicia la conversación, ¿sí? Y el formato de inicio de conversación es, desde mi punto de vista, ¿sí?, el 70% de la misma. Es como que vos ya tengas la mitad del partido ganado en tanto y en cuanto te vistas bien, saludes bien,
e inicie la conversación de la manera en la posible, amable y cordial. Tal cual, tal cual. Creo que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Hace unos minutos estuvimos hablando ya del tema y se nos extendió bastante la conversación porque es una conversación muy amena y es el cómo interactuar, ¿no? El cómo interactuar con la gente, el cómo comunicarse con la gente, que quizás hay gente que lo escucha y dice, todos nos comunicamos, todos interactuamos, ¿no? ¿De qué están hablando estos chicos? Y todos hablamos, todos nos comunicamos, y en realidad es que detrás de el comunicarse y detrás de interactuar hay toda una ciencia y hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden trabajar y que no todo está aprendido realmente, hay que, como bien mencionamos, hay que ejercitarlo, ¿no? Te quería consultar de cierta manera cuál es tu opinión con respecto a esto, ¿no? Al saber interactuar con la gente, al saber comunicarse con la gente. Sí, pero antes que todo, como diría nuestro querido amigo de VisualPolitik, primero hablemos un poco de historia. A mí me encantaría, y sé que al público le encantaría saber cuál es la historia de Gonza. A nivel profesional, a nivel personal, qué haces, en qué te desempeñas, cuáles son tus hobbies. Bueno, bien. ¿Qué soy? Bueno, un poco lo que me hablo todas las mañanas, ¿no? Ustedes vieron que la mañana de hecho es un momento del día de mi punto de vista muy importante. Y cuando uno se levanta a la mañana y se dice bajo un formato de palabra de autogestión y de autosugestión, como es que uno se entiende y se considera, básicamente lo que dicen mis palabras cada vez que me levanto a la mañana, una temporalidad de 5 minutos cronometrado, es que soy una persona prudente, amable y adaptable. O eso es lo que me digo. Con lo cual, un poco en eso me he convertido. Hay un principio muy interesante que es el principio de tocar fondo, ¿no? Bueno, en cualquier aspecto de la vida, ojo con esto, no tocar fondo en el sentido que has destruido un pueblo, no, en el sentido de que uno se ha sentido que la verdad que, mira, hasta acá llego, ¿sí? Acá le hago un punto y acá en definitiva veo cómo, en definitiva, cuento la historia de manera distinta. Y el principio de tocar fondo, lo que te voy a decir es que básicamente aquellas personas que han sentido una situación de alta vulnerabilidad tienden a adquirir, sí, básicamente que 3 habilidades: prudencia, amabilidad y adaptabilidad. Así que sí, me considero, de hecho, si me preguntan, una persona prudente, amable y adaptable. Con respecto a mi anterior, ¿no? Porque viste que uno básicamente que es una evolución constante, en definitiva, de cómo es que se va encontrando en el día a día. Somos lo que hacemos día a día, ¿no? Decía Aristóteles. Y algo sabía, ¿no? Como para no darle pelota. Entonces, en definitiva, soy un... Y hablo siempre en presente, ojo con esto, porque yo tengo entendido que uno es quien es en el momento en que se lo pregunta en función de lo que ha vivido de manera anterior, con lo cual no debería de existir un sentimiento de arrepentimiento, debería ser siempre y en todo momento un sentimiento vinculado a disposición a aprender. Entonces soy una persona que ha vivido en un formato familiar muy cuidado, ¿sí? En un ambiente en donde básicamente no nos ha faltado absolutamente nada, en donde me ha permitido, de hecho, bajo un formato consecuente, finalizar mi carrera de contador, lo cual ha sido básicamente una cuestión que tiene que terminar, no porque me interese demasiado, sino porque me daba las herramientas para utilizarlas en función de una actividad particular. He sido una persona que ha pasado mucho tiempo en un ambiente de barrio, ¿sí? Con lo cual eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿sí? Un poco lo bueno es que en definitiva a uno lo curte de cierta manera, o dicho de otra manera, hay ciertos vientos que a uno ni siquiera lo tocan. Y lo malo es que en definitiva uno a veces cuando hace la cuenta se da cuenta que en definitiva ha perdido mucho tiempo en algunas cuestiones que en definitiva son irrelevantes. Eso es como lo veo, eso es lo que soy, en definitiva una persona familiar, una persona que ha tenido la alternativa de, digamos, pasar tiempo sentado con gente en un formato distinto y en definitiva que me he conocido, pero que cuando uno empieza a conocerse en definitiva tiene este tipo de conclusiones. Bien, me gusta mucho la manera en la que defines cada particularidad de tu persona.
Creo que es algo que no cualquier persona puede hacer de una manera tan elocuente como lo estás haciendo ahora. Por ejemplo, vos estás trasladándonos a nosotros lo que conscientemente eres, y yo no sé si yo puedo definirlo tan así. Hay gente que quizás no lo puede definir de manera tan sencilla, ¿no? Hay que estar consciente de todo eso, de todo eso que te define. Te quería consultar, ¿esto siempre lo pudiste hacer de esta manera? ¿Siempre supiste, o sea, siempre pudiste trasladar a palabras lo que para ti de manera consciente eres y fuiste aprendiendo? ¿O lo fuiste aprendiendo también, como dices, todo es una evolución, ¿no? Lo más probable es que vayas mejorando, y de hecho hablemos con Gonzalo acá a unos 6, 7 años y sea aún más impresionante la manera en la que se comunica. Mira, yo creo que sí, y un poco lo vamos a vincular con algunos de los temas del libro que en principio tenemos también la intención de comentar. Creo que, y esto un poco lo charlamos antes, el aspecto de cómo es que las victorias privadas en algún punto preceden a las victorias públicas, no dicho de otra manera, porque yo debería de estar bien conmigo mismo si en definitiva no me he conocido, o no me he interpelado, o en definitiva no me he expuesto ante dos personas que en definitiva no sé qué me van a preguntar frente a 3 cámaras que no tengo la más pálida idea qué es lo que van a mostrar, sobre gente que me va a estar mirando y no tengo la más remota idea qué es lo que va a opinar de mí. Que en parte de eso se trata. Y un poco te lo comentaba cuando veníamos para acá, cuando me has preguntado, bueno, ¿por qué es que venís? Bueno, por 2 motivos, y un poco lo voy a vincular con el libro ya de manera inmediata. El primero, porque me resultas una persona muy interesante en muchos sentidos, y te lo he dicho. Segundo, porque lo he visto a Sergio en los videos y me resulta una persona que me genera, sí, básicamente una situación de satisfacción y ganas de estar acá. Eso por un lado. En segundo lugar, porque básicamente tengo un aspecto financiero, y el aspecto financiero lo que me diría es que al riesgo no se lo evita, al riesgo se lo gestiona. Entonces básicamente estoy gestionando una situación en la que en definitiva no tengo la más pálida idea cómo es que va a terminar, pero en definitiva lo considero como de mínima entretenido. El libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el título, olvídense del título, el título no tiene sentido. Acá lo interesante es cómo uno puede en algún punto utilizar ciertos principios universales, atemporales, a efecto de ser aplicados bajo un formato inmediato, hasta incluso en la propia familia. O dicho de otra manera, hay reglas operativas de interacción propia entre seres humanos que generalmente, no siempre, pero generalmente funcionan. Entonces, ante cuestiones que funcionan, la pregunta es ¿por qué no aplicarlas? Y un poco de eso se trata, desde mi punto de vista y por como yo lo he entendido, ese libro en particular. Claro. ¿Sí? Sí, por lo menos un tema interesante era que me pareció, no sé si creer en las coincidencias o no creer en las coincidencias, pero le estaba comentando a Gonza que justo es el libro que estoy leyendo ahora por temas particulares que ya hemos comentado anteriormente, y es que toda la vida, los que no me conozcan, desde hace mucho tiempo yo participé en política, me gusta la política, el que me conoce, Osman, Leo, los chicos en general, mi novio en personal, dicen deja de hablar tanto de política, pero es como que me gusta la política, porque a mí la política es como el arte de poder influenciar de manera positiva a las personas. Un político es, o debería ser, un líder para la sociedad, entonces como que siempre me gustó eso. Y veía como un punto flaco en mi vida el hecho de, digamos, de cómo conocer personas, cómo ser amigos. Y yo siempre le preguntaba a las personas, pero ¿cómo haces tú para que le caigas bien a todo el mundo, que no sé qué? Y empecé como a replicar esas cosas que al fin y al cabo son lo que aparece en el libro, que ya vamos a profundizar más en tema, pero ¿en qué momento tú dijiste vamos a empezar a leer y vamos a empezar a aplicar? ¿Lo empezaste a aplicar en tu trabajo? ¿Lo empezaste a aplicar con tu familia, con tus amigos? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, cuando uno entiende, sí, básicamente la diferencia conceptual entre manipular y persuadir, que son dos cuestiones totalmente distintas, porque básicamente las dos variables que lo cambian son la existencia propia de la ética y los valores, es decir, que yo persuado en tanto y en cuanto exista ética y valor, y manipulo en tanto y en cuanto
no exista ni ética ni valor. Entonces, en definitiva, mi pregunta era cómo es que me persuadí a mí mismo a efecto de que en principio haya cosas que yo quería cambiar, que evidentemente mi cabeza y mi cuerpo no se ponían del todo de acuerdo. Entonces había como una descomunión, sí, entre lo que básicamente quería cuando me levantaba y eventualmente lo que sucedía en el transcurso del día. Y básicamente arranqué a leerlo, puntualmente me interesó y empecé a intentar persuadirme, y acá la palabra es persuasión, porque existe un concepto de valores, o sea, un conjunto de cuestiones que entiendo y considero como correctas y válidas, y existe la ética, o sea, cómo yo procedo en aquello que he entendido como correcto o válido. Un ejemplo, puedo entender que el trabajo es una cuestión correcta, es un valor, pero puedo llevar el trabajo a cualquier hora, eso es falta de ética. O sea, tengo el trabajo, tengo el valor, pero que falta la parte básicamente de la acción sobre lo que he entendido como válido. Y en parte creo que yo teniendo mis valores y mi ética, o entendía que las tenía, la pregunta es cómo me persuadía a efecto de que cuando la cabeza quería estudiar, estudie, cuando en definitiva el cuerpo quería descansar, que descanse, cuando me proponía de alguna manera algún proyecto en particular, no hay una dicotomía total en mí. Entonces en algún punto empecé a tratarme de esa manera tan particular. Y acá hay un punto muy interesante que hace referencia a los diálogos internos. Ustedes vieron que la manera que uno dialoga con uno mismo es básicamente la manera que uno, bajo un formato consecuente, opina, concluye e intuye en función de una posición ajena. O dicho de otra manera, como yo me hablo a mí mismo, o me dialogo, o me instruyo, o me concluyo, es altamente probable que sea la manera en que en principio proceda con un tercero. Es decir, que si yo, por ejemplo, me hablo y en algún punto me trato, básicamente de manera decorosa, de manera respetuosa, y bajo un formato quizás de no respeto, es muy probable que ese diálogo interno mío sea básicamente la consecuencia de cómo yo me dialogue, concluya, intuya en función de una posición exógena, distinta a mí. Entonces esos diálogos internos a mí me han ayudado. Sí, en definitiva, la pregunta que me hice en su momento, bueno, ok, pero ¿cómo es que, digamos, consensúo esas tres voces que uno tiene en la cabeza? Ustedes vieron que hay un tipito en la cabeza de uno que en definitiva te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Hay un tipito en la cabeza de uno que básicamente va a opinar sobre lo que dijo el tipito 1, y hay un tercero ahí sentadito en el fondo que básicamente va a querer, exacto, va a querer transformar. Entonces lo que tenemos en nuestra cabeza es básicamente un operador, un opinador y un transformador. Entonces la pregunta es si yo tengo tres tipos en mi cabeza, o la cantidad que uno quiera, ¿no? Pero son voces, si uno habla con uno mismo. Sí. ¿Cómo es que hago que en principio haya una comunión entre todas las voces? Y creo que un poco la persuasión para conmigo mismo me ha permitido que el operador, el opinador y el transformador de vez en cuando se pongan de acuerdo. Así que un poco ese es el porqué. Bien, vos opinás, entonces todo esto que nace del cómo interactuar con la gente, entonces nace realmente del tratarse a uno, ¿no? Del poder tener esa relación con uno de manera positiva, de hablarse, de comunicarse. Lo mencionaste, en definitiva uno se comunica con los terceros de la manera o de manera similar a cómo se comunica con uno mismo. O sea, nace de lo propio, básicamente. Sí, podríamos decir lo que pasa mucho en el sentido de cómo puedes dar amor si no te amas a ti mismo, cómo puedes querer a otra persona si no te quieres a ti mismo, cómo puedes, no sé, enseñar una habilidad si no sabes de esa habilidad. Es un poco disparidad, o sea, no tiene una relación. Entonces aquí es donde nosotros venimos, cómo podemos conocer o influenciar en otras personas si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos o no sabemos influenciarnos a nosotros mismos o persuadirnos. Es que es por ahí, mirá, no conozco ninguna victoria pública que haya precedido a la victoria privada. Es que las victorias privadas preceden siempre en todo momento a las victorias públicas. Y la pregunta no es cómo yo persuado a un ajeno, porque eso en definitiva va a depender de muchas variables. La pregunta es cómo es que me persuado a mí, y bajo un formato consecuente, entendiendo los diálogos interiores, opino, concluyo, intuyo en función de una situación colectiva. Así que en parte creo que hay, sí, de hecho, varios principios que pueden ser, de hecho, totalmente utilizables en muchos sentidos. Claro. Ahora me gustaría, ya que empezamos a hablar un poco de
de nosotros, ¿no? De persuadirse uno mismo, hablaste de la persuasión y la manipulación, y nosotros estructuramos un poco, siempre buscamos tener un guión, de estructurar los podcasts para poder, digamos, tener un principio, un comienzo, un desarrollo y un final, y siempre algo al final de sorpresa que podamos darle o intentamos hacer con los entrevistados. Así que, ¿cómo dividimos el capítulo? ¿Fue primero algo externo y después algo interno, y cómo podemos ir desarrollando eso? A ver, yo les diría, la verdad, ya fuera de lo de las cámaras, que si bien estamos tratando de tomar los temas que ya conversamos de manera frente a las cámaras, la manera en la que estábamos interactuando sin las cámaras me parece mucho más captable. Sí, Bueno. sí. Así que, si les parece, a mí me parece... Hagamos un 15 o 20 minutos sueltos. Claro. A ver qué pasa. Claro, Claro. hagamos unos 15-20 minutos sueltos. A mí me gustó mucho lo de la diferencia entre manipular y persuadir. Porque ¿qué pasa? Vos lo mencionás a nivel de lo que te causó, o sea, a nivel interno, ¿sí? Pero es una pregunta que genera debate. Es una pregunta que vos decís, chicos, es lo mismo manipular o persuadir, y va a haber controversia, va a haber debate. Para vos, ¿es lo mismo persuadir que manipular? Bajo ningún punto de vista. El tema es que la pregunta que uno se debería hacer es, entendiendo que hay dos variables que definen la persuasión, que son la ética y los valores. Básicamente la pregunta es qué es lo que estaría haciendo una, por ejemplo, madre cuando intenta que su hijo en principio estudie. ¿Lo está persuadiendo o lo está manipulando? Bajo mi punto de vista y bajo mi entendimiento de la persuasión, que es básicamente la existencia de valores y ética, lo está persuadiendo. Yo no veo una madre que esté manipulando a su hijo para que vaya a la escuela. Sí veo una madre basada en ética y valores que está persuadiendo a su hijo a que vaya a estudiar. No conozco ninguna abuela que manipule a su nieto a tomar un helado. Sí conozco muchas abuelas que bajo ética y valor persuada a su nieto, en caso que quiera, a tomar un helado. Entonces, creo que esa es una gran diferencia. Hay un tema muy interesante que hace referencia al respeto. Acá estamos todos muy acostumbrados a escuchar respeto. No, pero me ha faltado el respeto. Pero porque usted no procede de manera respetuosa, y el respeto es muy nombrado, ¿sí? A la pregunta que yo me haría es: ¿qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? Sí. Pilar fundamental para la interacción humana. Y Para una interacción respeto. sana, me parece, el respeto. Y no pasarse un poco de límite que la otra persona tenga establecida. Respeto, Bueno, sí. yo creo que, bueno, por ejemplo, mi definición de respeto y la definición de respeto que yo aplico a mis interacciones es entender que me estoy comunicando con una persona que tuvo una vida totalmente diferente a la mía y que perfectamente puede tener una percepción diferente a la mía, que tiene una capacidad de comunicarse como una capacidad de entender y que no es la mía, y va a haber cosas que estemos de acuerdo y cosas que no. De cierta manera, mi definición de respeto me habilita de cierta manera a tratar respetuosamente algo como la ley, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que la persona me falte el respeto. Y de igual manera, mi respuesta no es faltarle el respeto, sino directamente pasar de esa persona y cortar la relación o la interacción del momento, básicamente. Bueno, mira, sí. De hecho, los dos han, desde mi punto de vista y como yo lo entiendo, dado la tecla. El tema del respeto es que es demasiado complicado de aplicar. Uno parece que lo puede llevar a un formato simple. ¿Qué es el respeto? El respeto es la capacidad propia de expresar ideas y consideraciones en función de qué, de ideas y consideraciones ajenas. Si yo voy a intentar dar mi opinión bajo un formato mío, pero siempre y en todo momento teniendo en cuenta que sus ideas y sus consideraciones, con lo cual el respeto, entendido como la capacidad de expresar teniendo en cuenta una idea o consideración ajena, es a veces complicadísimo, pero en definitiva eso lo es. Entonces creo que parte todo el respeto, parte en parte de, digamos, dar una opinión, ¿sí? Dar una consideración y hasta incluso tener muy en claro que el ajeno que me está escuchando puede que hasta incluso tenga una idea, una consideración contraria. Y el respeto es justamente eso, es dar esa cuestión que uno tiene la intención propia de transmitir bajo mi punto de vista, pero considerando, teniendo en cuenta que puede que vos tengas una idea o un entendimiento distinto. ¿Se entiende? Es por eso que es tan fácil de definir,
pero es tan complicado de aplicar. Sí, es muy, muy complicado. Uno, en definitiva, vive a través de sus experiencias, ¿no? Entonces, por ahí es muy difícil entender eso, entender que no es tu visión la única, entender que no es tu experiencia la única. Una parte de mí decidió, a partir de cierta edad, empezar a sugestionarse, a persuadirse de entender esto, porque no estamos solos acá. Una cosa que leí recientemente era que el ser humano, el Homo sapiens, se diferencia de las demás especies no por su inteligencia, no por su fuerza, no por un montón... O sea, usualmente, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿por qué crees que el ser humano domina por sobre las especies? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué creo que domina? Puede que sea por su capacidad de evolución, por su capacidad de adaptarse, básicamente por la existencia de conciencia, por el entendimiento de algunas cuestiones que básicamente el mundo animal desconoce. O dicho de otra manera, no tengo ni idea. Bien, bueno. Igual es una muy buena respuesta, Muy o sea, buena. quiero que se entienda, pero creo que sé dónde va yendo Oz en este caso, y es por qué el ser humano es el que domina y es porque tenemos la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Sí, es la capacidad de cooperar organizadamente y desinteresadamente. Lo hacen las hormigas. No, las hormigas cooperan en un sistema específico, complejo, rígido. En los hormigueros no hay revoluciones. En los hormigueros no hay un grupo de hormigas que de repente hace una revolución y mata a la hormiga reina. Tienen sistemas de cooperación muy complejos y limitados, y tienen una línea jerárquica estructurada y no se salen de eso. Lo que leí, que no es la verdad absoluta, pero como lo enfocaban, que me pareció muy interesante, es que el ser humano es superior por su capacidad de interactuar adaptativamente. ¿Por qué esto? Porque el ser humano es el único mamífero que puede interactuar con alguien que no conoce en función de un objetivo. Bien. Hay muchas personas dentro de una empresa que trabajan en función de un objetivo que no se conoce. Hay gobiernos que su gente trabaja en función de un objetivo que no conoce. Lo decía, por ejemplo, Fredier en una entrevista, los CEO de las empresas no son la empresa. Los CEOs de las empresas son una pieza de un sistema de un montón de personas que interactúan adaptativamente para un fin. Y lo que enfocábamos acá era que el ser humano es superior sobre las especies por esa capacidad de poder interactuar y relacionarse adaptativamente y evolucionar en esa comunicación, en esa adaptación. Hay otros mamíferos, están por ejemplo el caso de las hormigas, que sí interactúan, tienen sistemas muy complejos, pero son sistemas complejos y limitados, no se sale de ahí, no hay una adaptabilidad. Y después hay otros mamíferos que también interactúan, pero por ejemplo los chimpancés solo interactúan con chimpancés que conocen. No es lo mismo un ser humano, por ejemplo, si yo salgo a la calle, veo una necesidad, una emergencia, y coordino con el vecino que nunca vi en mi vida a atender esa necesidad, esa emergencia, lo podemos hacer. Los chimpancés, si no se conocen, no interactúan. Tienen que conocerse, tienen que tener una cierta relación de confianza, no pueden ejecutar una tarea en conjunto si no existe esa relación fuerte y tiene que tener un plazo determinado de tiempo. Entonces, a eso hacía referencia el libro, y lo que quería enfocarme es lo importante de precisamente esa interacción humana, que es básicamente los cimientos, ¿no? de todo lo que hemos logrado y de todo lo que seguimos logrando. Es lo importante, no estamos solos. Claro, no estamos solos. Entonces la pregunta es, sabiendo que tenemos la necesidad de comunicarnos, sabiendo que en definitiva tenemos que, digamos, interpelar con situaciones que en definitiva son ajenas a uno, ¿cómo? Sí, ¿cómo es que yo puedo no aplicar ciertos principios de interacción propia entre seres humanos que me permitan en algún punto darle algo de certidumbre a tanta incertidumbre que es la variabilidad propia del humano? Y esto es muy interesante, ¿no? Miren, este libro
no es para hacer un spoiler al libro, pero en definitiva tiene un montón de cuestiones muy nutritivas. No vamos a abarcar todas porque se van a quedar básicamente a dormir, pero en definitiva sí hay algunas que podemos levantar y explicar, ¿no? Por ejemplo, y vamos así ahora ponernos, si es que me permiten, un tanto más técnico, así como para llevarlo ya a una cuestión no tan romántica, ¿sí? No tan filosófica, que estos tres chicos que se han puesto a hablar de qué. Bueno, sí, está bien, porque hemos dado una opinión, una cuestión más abierta, más libre, más dinámica, sí, más suelta. Ahora lo ponemos un tanto más técnico, ¿no? Para aquellos que en principio puede que piensen que estamos diciendo pavada. Mire, hay una serie de principios muy interesantes que yo llevo un aspecto brutalmente dinámico. Para tratar con los demás, ¿sí? Para tratar con el ajeno, hay tres cuestiones dinámicas muy puntuales que son: no critique, no condene, ni se queje. Lo repito, no critique, no condene, ni se queje. Demuestre aprecio honrado y sincero y despierte en el otro un franco deseo. ¿Qué puede estar mal de eso? O sea, que no critico, no condeno ni me quejo. Es decir, que en definitiva no te voy a estar básicamente molestando en función de lo que yo entiendo distinto a vos. No me quejo porque la queja básicamente hasta aún. ¿Nunca se han encontrado con personas que se quejan mucho? Sí, era una de esas. Por Dios, que uno dice, bueno, ¿qué? Todo. Te estoy escuchando hace 1 hora y media, te seguís quejando. Pasó el tiempo. Después te ves y sigues quejando. Y no cansa. Es agotador. Es agotador, sí, Es realmente agotador. te absorbe enérgicamente y literal, a mí me lo decían mucho, ahorita trato, bueno, no voy a decir esa palabra, no estoy quejándome como antes, pero a mí me hizo el clic una amiga, me acuerdo yo que estábamos saliendo del trabajo y a mí me decían mucho, ¿sabes? Pero es que tú te quejas mucho, ¿no? Es que tú te quejas mucho, y yo lo negaba. Que nada, son exagerados, fulano de tal se queja más o fulano de tal se queja más, como que siempre buscaba mirar a otra persona. Y esta persona fue como que yo salí, me empecé a quejar, me empecé a quejar, me empecé a quejar, o sea, después de 8 horas de trabajo, y esa persona me para y me dice: Sergio, te lo voy a decir como mi amiga, yo te quiero mucho, pero ya, basta, o sea, ya, te quejas de lo que sea. Es que es agotador. Es que es agotador. Y yo no me quiero ni imaginar lo que es el cansancio de la persona que se queja. Claro, encima es re negativo, te carga. Ujú. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Porque dijimos que uno no critica, uno no condena, uno no queja. Pero no Algo estamos. tan simple como una cuestión así de entendimiento. El segundo que nos dice que uno debería demostrar aprecio honrado y sincero. Estamos todos de acuerdo con eso. Sí, yo voy a demostrar un aprecio básicamente en un formato de sinceridad. Y el tercero, principalmente para tratar con los demás, una cuestión básica, fundamental y puntual, que dice elementalmente: despierte en el otro un franco deseo. O dicho de otra manera, permita que el otro tenga el sentimiento de que la idea le pertenece. Permita que el ajeno tenga la intención de hacer aquello que en principio uno propone. Entonces, básicamente yo voy a intentar, bajo un formato de amabilidad, prudencia y adaptabilidad, llevarte a un formato de situación en la que en principio puede que hasta incluso vos tengas la propia sensación de querer hacerla sin que yo te esté obligando a hacerla, y dentro de un marco de valor y respeto. Esto es determinante, pues acá no se manipula, acá se persuade bajo un formato de comunidad, de respeto, de ética y de valores. La mafia tenía valores. No creo que ninguno de ustedes ni yo los compartamos, pero tenía valores. Porque los valores son una cuestión básicamente de conjunción de cuestiones correctas o incorrectas bajo un formato de consideración. A diferencia de la moral. Te vieron que la moral, ¿qué es? Una cuestión más bien territorial. La moral es una profunda percepción de lo que se entiende o se considera como correcto o incorrecto. Por ejemplo, la moral que puede tener bajo un formato geográfico un pueblo no es el mismo que la moral que puede tener bajo un formato de conjunción básicamente un pueblo, digamos, de una isla aislada, ¿sí? O básicamente despoblada, ¿sí? Ahora voy a encarar 3 principios más que sí que me permiten ser muy interesantes. Uno me dice básicamente que Adelante. digamos, uno debería de permitir puntualmente que el otro tienda a sentirse importante, ¿no? Entonces, el segundo, que es lo que te dice, uno debería de permitir que el otro salve su propio prestigio, ¿sí? Y el tercero, básicamente, lo que me dice es que
Básicamente uno debería, siempre y en todo momento, escuchar el doble de lo que uno habla, pero con ciertas variables. Hay un cierto matiz ahí que me gustaría explicar después. ¿Por qué uno debería permitir que el otro se sienta importante? ¿Ustedes por qué creen que sería, de hecho, relevante que eso suceda, por ejemplo, en una conversación? Y yo lo veo en el sentido de la vida, ¿no? O sea, uno crece con los papás de uno premiándote por las cosas que hace, o la mamá, o los hermanos. O sea, uno siempre busca la atención de sobremanera. Uno ve a los niñitos, que siempre es como, papá, mira lo que hice, mamá, mira lo que hice, o hermano, mira lo que hice. Como que esa necesidad de querer que las demás personas te digan, che, lo estás haciendo bien, eso lo hace sentir a uno importante. Y Y te sientes bien. te sientes bien, y es que a todos nos gusta, o sea, lo hacemos en el sentido, a mí me gusta que me digan, che, te ves papeado, che, qué bien te ves, me explico, y yo digo, claro, ¿por qué? sí. Porque uno dice, che, me rompo todas las mañanas yendo al gimnasio a entrenar, levantando un poco de peso, porque me gustaría que alguien me acercara y me dijera, che, estás re grosso, me Ahora, explico. cuando vos te encontrás con ese tipo de personas que en definitiva te hacen un cumplido, de algo sincero, verídico, correcto y visible, Ujú. ¿nos genera un sentimiento brutalmente satisfactorio en vos? Sí, y para cualquiera, es como, lo pongo en el caso, yo siempre me le hace, o es alguna práctica que he buscado hacer con las personas más cercanas, como lo digo yo conozco, o se está montando un emprendimiento ahorita, me imagino que ya lo habrás conocido. Lo he conocido y lo hemos probado. Exacto. Lo cual es altamente recomendable. Exacto, entonces yo desde que empezó el proyecto y me empezaba a decir, mira, hice esto, estoy empezando así, vendí tanto, estoy ahorita así, estoy así, entonces me empieza como a explicar y yo, sí, así, hermano, cambia aquí, mejora esto, estás haciéndolo bien acá, pero yo creo que podrías hacerlo así, esta forma. Entonces como que trato siempre de incentivarlo, de hacerlo sentir importante el simple hecho de que está logrando un objetivo y está logrando una meta y es como, dale para adelante. Y una de las cosas muy, muy buenas del libro que a mí me hizo sentir como muy identificado es, a veces nos falta ese tipo de personas que nos esté diciendo constantemente que estamos haciendo las cosas bien, a pesar de que no. Y que es tan fácil, ¿no? Decirlo. Porque es mucho más difícil, si me preguntas a mí, decir algo negativo que algo positivo. Exactamente, porque de hecho, si es que me permite, el razonar positivo o negativamente al cerebro le reporta exactamente la misma energía. Entonces la pregunta es la siguiente: si me voy a cansar bajo el mismo formato, entonces ¿por qué no hacerlo bajo un formato positivo? Tal cual. Y eso por un lado. Ahora, en segundo lugar, mira qué interesante, ¿no? Porque hay dos impulsos que predominan en todos los seres humanos. Uno es el impulso sexual y el segundo, déjeme decirle, que es el que se corresponde con el sentido de la importancia. Por eso es que es tan importante sentirnos importantes, ¿sí? Básicamente permitir que el otro logre ese tipo de sentimientos, pero bajo un formato sincero, honesto, ¿sí? Es por eso que hay un principio que es demuestre, aprecio, honrado y sincero. Eso es muy importante. Una cosa es que yo te enoje y que te haga un cumplido, otra cosa muy distinta es que yo te adule. Sí. Solo por hacer el comentario. Es que esa es una cuestión y se me ocurrió la pregunta, estaba buscando la manera de interrumpirte así, pero dije, no, vamos a esperar que termine de hablar. Pero pasa mucho cuando uno hace una entrevista y es, ¿dónde está la barrera entre algo que es una admiración hacia la otra persona y una adulación? ¿Por qué te hago hincapié en esto? Sí. Y es porque, por lo menos en mi transcurso de mi vida laboral, si yo veía algo admirable de una persona superior a mí, si yo le decía, supongamos, mi jefe, él es dueño de una cafetería y le digo, boludo, todo lo que has logrado en la cafetería es impresionante, o sea, estas 13 sucursales es fantástico, sos un capo. Mis compañeros de trabajo inmediatamente me decían, este sí es chupa media. Bueno, ahí voy. Pero es sincero, Vamos por partes. pero los demás pueden pensar que estoy adulando. Bueno, en ese sentido, ¿sabe qué? Nunca depende de la mirada o la opinión ajena. ¿Sí? Partamos por ahí. ¿Por qué? Porque uno está dependiendo de la mirada o la opinión de una persona emotiva, llena de prejuicios y motivados por sus propios intereses. Con lo cual, si sé que el ser humano es emotivo, sé que el ser humano es prejuicioso y sé que el ser humano básicamente va a defender su propio cuarto, su propio interés, te preguntas por qué depende de la mirada o la opinión de una persona con esa característica. Con lo cual, lo que opinan los compañeros en el sentido, problema de los compañeros.
¿Cómo se hace un cumplido? ¿Cómo se hace un elogio? ¿Cómo distingo entre el elogio básicamente y la adulación? ¿El cumplido qué es? Es el reconocimiento sincero de algo en el otro. ¿La adulación qué es? Es la falta de sinceridad en el cumplido. Ahora, miren qué interesante. ¿Cómo destaco, por ejemplo, una cuestión positiva en el otro? Bueno, hay un principio muy relevante en este libro, que básicamente lo que te va a decir es que uno debería ser específico en el elogio y generoso en la aprobación. O dicho de otra manera, si yo identifico que en principio has hecho una tarea correcta, voy a ser específico en la tarea, porque ese es el punto del cumplido. No es que te voy a hacer un cumplido general, voy a ser específico en él. Y eso tiene que estar claro. Sí, sí. Y después, una vez que yo te apruebe, la aprobación debería de ser generosa. Bien, o dicho de otra manera, no es lo mismo un gracias bien expresado, un gracias interesante y sincero, que un gracias, una cosa chata. No es lo mismo. Claro. Entonces, cuando uno básicamente va contra esa apreciación, es importante que sea de hecho sincera. Y miren cómo volvemos al principio: demuestre aprecio, honrado y sincero. Todo parte de ahí. Demuestre aprecio, honrado y sincero. Todo parte de ahí. ¿O qué es lo que nos debería la cultura oriental? Bueno, mire, escúchame. Si usted se va a inclinar, que la reverencia sea inclinada. Esto es lo mismo. Si voy a hacer un cumplido, si voy a reconocer algo sincero en el otro, tengo que ser específico. Y cuando lo apruebe, tengo que ser generoso en la aprobación. Es como un gracias bien dado, es como un abrazo bien dado, es como un buen apretón de manos. Claro, una sonrisa que sabes que Real. está generando. Real, porque ¿sabes qué? Si usted va a saludar y no se inclina, en Oriente le dicen, ¿sabes qué? No salude entonces. Entonces, si yo me voy a tomar el esfuerzo de hacer un cumplido, tiene que ser real. Si no, ¿sabe qué? Cállese la boca, quédese quieto y no moleste a nadie. Así, si va a tomar ese atrevimiento de intervenir en el sentimiento ajeno, tiene que tomarse la molestia de saber cómo intervenir. O intentar saber cómo hacerlo. Sí, es muy importante hacer sentir importante, ¿no? Una cosa que suele hacer sentir importante a la gente es que lo escuche, sentirse escuchado. Y acá quería usar, ya que hicimos una pregunta inicial de, bueno, que si era lo mismo manipular que persuadir, ¿es lo mismo escuchar que oír? Es totalmente distinto. Es totalmente distinto porque básicamente lo que te identifica la escucha, básicamente de la audición, son puntualmente, digamos, intenciones distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, un sonido, acá estamos básicamente oyendo, pero el propio sentido de la audición, ¿sí? Pero cuando uno escucha, uno intenta intervenir, por ejemplo, aspectos vinculados a la imaginación, a la atención, a la, digamos, verdadera intención propia de entender que me estás diciendo, a la asociación. Uno va entendiendo y asociando, o intentando hacerlo. Bien, al sentido de la pertenencia, al sentido de la ubicación. Entonces, fíjate que cuando uno oye, únicamente oye el sonido, pero cuando uno escucha, lo que interviene es un mundo. Entonces, cuando uno comienza a entender que hay diferentes maneras de escuchar, y desde mi punto de vista la más efectiva es la escucha empática. ¿Qué es lo que te dice la escucha empática? Básicamente se basa en 3 variables. Procura comprender y después ser comprendido. Nunca determines haber escuchado lo suficiente, siempre supone lo contrario. Evita, siempre y en todo momento, leer la mente ajena. O dicho de otra manera, yo estoy escuchando empáticamente, que tengo que evitar. Primero, leer tu mente. ¿Tiene sentido? Claro, porque suele... Muy interesante lo que mencionas, porque quizás uno diga leer la mente, no se puede leer la mente, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Es algo que siempre intentamos hacer, siempre estamos hablando con alguien y queriendo tratar de leer lo que él tiene en la mente. Uno siempre hace sus asunciones y puede ser que me estés trasladando este mensaje y yo estoy tratando de pensar, de leer qué otra cosa hay adentro de tu mente en el momento que me estás dando el mensaje, ¿no? En vez te de ha pasado. en vez de quedarte con las palabras. con lo que estoy diciendo, exacto. Sí. O inclusive el interrumpir. O sea, de repente la otra persona está hablando y quieres cortarle lo que está diciendo para tratar de completar lo que dice, o para tú dar tu opinión con respecto a ti de lo que él está diciendo. Que, ojo, era algo que yo hacía mucho. Yo también.
Es algo que Yo todos también, hacemos. todos Es algo hacemos. que todos hacemos y a veces no nos damos ni cuenta que lo hacemos. Sí. Sí, desde mi punto de vista es algo rutinario. Sí, es que el ejercicio no está en hablar. El ejercicio, créanme, que está en escuchar. Habla, chicos, habla cualquiera. Acá nos sentamos los tres, nos sentamos cualquiera que se ponga a hablar, lo puede hablar Sí. hasta pasado mañana. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿quién está dispuesto a escuchar? Porque el escuchar requiere de una atención y de una disciplina distinta. Y el que escucha demasiado también en definitiva otorga demasiado. Entonces cuando uno se encuentra, por ejemplo, con alguien que tiene una capacidad de palabra o en definitiva tiene, digamos, un altruismo en términos de convencimiento, básicamente verbal, aquellos que escuchamos el doble de lo que hablamos, básicamente no podemos ni omitir sonido. Entonces la pregunta es, sabiendo que voy a escuchar el doble de lo que hablo, pero sabiendo que tengo que tener coraje para hablar cuando tenga que hablar, ¿cómo es que le encuentro un punto intermedio? Y básicamente ese es el concepto de la madurez, desde mi punto de vista, la posible combinación propia entre coraje y el respeto. Es decir, básicamente en aspecto de respeto uno que hace procura comprender y después ser comprendido, y en función del coraje que hace, se da a entender, sin quedar disipado uno mismo del intento. Claro, porque me parece muy interesante. Yo conozco mucha gente que, y lo he conversado en distintas ocasiones, que tienen esa capacidad de conocer gente, que todo el mundo quiere hablar con esa persona, que todo el mundo lo quiere seguir, que todo el mundo quiere estar con esa persona. Hay una persona que yo los sábados voy a escalar y casualmente el que es preparador ahí, el que enseña, ¿no? A cómo escalar y eso, tiene como una necesidad cuando llegamos mi amigo y yo y el grupo con el que vamos a escalar de estar con nosotros. Y tiene una cantidad de temas interesantes de qué conversar, pero él no conversa. Él hace las preguntas necesarias. Él dice, no sé, estamos hablando de películas. Y no, que esta película es muy buena, entonces cada quien quiere imponer su punto de vista. No, porque esta es la mejor película, porque Scarlett Johansson hizo tal cosa, o porque fulano de tal hizo tal cosa, no, porque en esta Leonardo DiCaprio hizo la mejor película. Pero siempre está él haciendo la pregunta, ¿y no consideras tú que Scarlett Johansson tal, o que tal? Y esas preguntas hacen que uno Que lo hacen hablar. lo hacen hablar y te hacen hablar y te hacen hablar y tú te quedas hablando y hablando y hablando. Indefinidamente, porque ese es el Indefinidamente. punto. No de orden, se emita preguntas. No es lo mismo que yo por ejemplo, les diga, chicos, ¿en qué cortamos? Se acabó. Que les diga, chicos, ¿les parece? Si ha sido suficiente. ¿Les parece? Si cortamos, hemos laburado todo el día, ¿les parece? Si vamos a descansar. No de orden, se emita pregunta. Pues la pregunta básicamente abre el debate. Y no obliga a nadie, o sea, no condiciona. La empatía. Bueno, la empatía Creo que es muy interesante. muy importante. Personalmente creo que es algo difícil de desarrollar. Creo que es algo que siempre se va a ir mejorando. Yo, en mi caso particular, he tenido una evolución. Siento que he mejorado, porque también hay que ser consciente de las mejoras propias, pero sé que también me falta mucho camino. Y básicamente eso que mencionas es empatía, ¿no? No imponer directamente tu opinión, no imponer, sino invitar a llegar a un consenso o invitar a dar la opinión. O no emitir opinión si no te la han pedido. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque te lleva a un principio referido a este libro que te dice básicamente que uno debería hablar de aquello que interese a otra persona. Lo he dicho de otra manera. Si estamos, por ejemplo, los tres acá juntos, la idea cuál sería? Que hablemos de algo que nos interese a los tres. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es por eso que hay una trilogía muy interesante en ese aspecto, que dice básicamente que uno debería ser un buen oyente. Uno debería de básicamente hablar de aquello que interese a la otra persona. Uno debería intentar siempre y en todo momento que el otro hable de sí mismo, porque eso es lo que queremos todos, hablar de nosotros mismos. Ese es el punto. El sentido de la importancia de nosotros es tan importante que en definitiva nos impide hasta incluso tener la alternativa de permitir que alguien tome protagonismo. Esa es la clave. ¿Cómo es que me corro en definitiva de una situación? Paso a ser secundario, dejo al principal y hasta incluso yo sentirme bien por eso. Tal cual. ¿Qué dirías de esas personas a las que les cuesta sentirse importantes o hablar de uno mismo?
porque en definitiva nosotros venimos hablando, ¿no? Que a la gente le gusta hablar de uno. O sea, a la gente le gusta hablar de sí mismo. Hay gente que le cuesta. Hay gente que quizás no está acostumbrada. Y yo creo que un poco volvemos incluso al inicio del podcast y va relacionado al hablarse uno mismo, ¿no? Vos, desde tus conocimientos y desde tu humilde opinión, porque realmente eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Hablando y dando nuestra humilde opinión, ¿qué consideras que quizás podría ser este tipo de personas que por ahí le cuesta mucho hablar de sí mismo? Bueno, vamos por partes. Primero, sí, esto es una humilde opinión. Se podrán imaginar que somos personas que nos dedicamos a cosas distintas. Sí. Pasamos la mayor parte del día, en mi caso, en actividades vinculadas a aspectos contables, tributarios, y el resto del día lo llevo a cuestiones financieras bajo un entendimiento distinto, con lo cual este tipo de enseñanzas uno no estaría autorizado a darlas, pero sí en principio a explicarlas y a comentar cómo es que funcionan con uno. Con lo cual sí, son opiniones, eso es importante destacarlo, porque pues nos dedicamos a cosas distintas, ¿sí? Es que es difícil porque hoy quizás estamos en una situación en la que ya nosotros hemos podido hablar con nosotros de determinada manera que nos ha permitido trasladarlo y extrapolarlo, ¿no? Ujú. Pero yo, por ejemplo, mucho Sergio me dice que él admira la manera en la que yo interactúo con la gente, que me sale muy natural. Y siempre dicen y destacan que es un tema natural. Y yo lo he explicado varias veces y no sé si lo he logrado transmitir correctamente, pero yo todo lo que he aplicado hoy en día ha sido un aprendizaje a través del tiempo. Yo hubo una época cuando era chico en el que era una persona con la que nadie quería hablar. Era una persona a la que nadie quería que le dijera algo, porque era un niño grosero, un niño pedante, a tal punto que la palabra pedante entró a mi vocabulario cuando mi mamá la usó para definir cómo me estaba comportando y se quedó grabado. Cuando era chico era muy diferente a todos los otros chicos y recibí mucho bullying en la primaria. Pasé por 5 escuelas diferentes, precisamente por ese tipo de cosas. No quería ir a clases nunca, estaba siempre con mi mamá y el grupo de amigos de mamá, que eran todos adultos, todos gente bohemios de cultura, que hacían que mi manera de expresarme, mis actitudes, fueran totalmente diferentes a lo de los niños con los que me rodeaba. Entonces eso era ya, él era el raro, él era el diferente y era un ataque constante. Y eso fue generando en mí una actitud de rechazo hacia cualquiera, hacia el mundo entero. Yo tomaba una actitud de tratar mal a quien se me parara al frente, evitando que esa persona, o sea, como anticipando que esa persona me tratara mal. Y se me hizo una capa, una costra de cierta manera, en la que llegó un punto en el que yo no trataba bien a nadie. O sea, yo trataba mal hasta a mi mamá, a mi hermana, a mi círculo familiar, a mi círculo de amistades, y era un niño pedante. O sea, sí. La gente me lo decía, mis primos, mis primas me decían que yo era muy grosero, que era muy pedante y todo. Yo no te decía eso. No, porque cuando volvimos a tener una relación más fuerte, yo ya había tenido una transformación. Sí, porque me acuerdo que yo me metía en el Facebook de Oz hace mucho tiempo, sí. Y los comentarios eran de, no, ¿quién es este pibe? Bueno, pibe no, ¿quién es este chico? Nadie lo conoce, no, eran comentarios, es un grosero, o sea, y todo el mundo se metía con él y feo, eran comentarios feos. Y yo decía, como no tiene sentido, no es el Osman que yo conozco. En mi caso, el choque fue cuando un día hice llorar a mi mamá. Mi choque fue cuando un día, con palabras, porque yo no era un niño grosero de actitudes, de pataletas, de físico, con palabras hería a la gente. Y un día con palabras hice llorar a mamá. Las palabras de mamá simplemente fueron: hijo, no está bien que te comuniques así con la gente, es algo que tienes que mejorar. Pero la imagen en mi mente de ella llorando me impactó a un nivel
en el que es la primera vez que yo recuerdo haber conscientemente hablado conmigo mismo. Es la primera vez en la que yo recuerdo que yo dije, ok, vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Lo puedes dejar de hacer? Y fue a partir de ahí que empecé a quizás ir ajustando cosas de manera consciente. Yo empecé a decir, bueno, intentemos, en vez de decir algo negativo, algo positivo. Duré años en una transición. Incluso hoy en día me pasa que me quedo callado de manera consciente porque automáticamente se me va a salir un comentario negativo por todo esto que todavía aún arrastro y me lo guardo e intento decir algo positivo. Y de a poco ha logrado que hoy sea una persona diferente, porque hoy disfruto ser alguien positivo, hoy me gusta sentirme algo positivo en la gente, pero todo empezó en el momento en el que me hablé a mí mismo. Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Si me preguntan a mí, yo tengo entendido que la manera en que uno dialoga con uno mismo va a hacer referencia a la manera en que uno bajo un formato consecuente opine, concluya e intuya en función de una posición ajena. Es por eso que el diálogo interno o la manera en que uno se charla a uno mismo es, desde mi punto de vista, muy importante. Y es tan influyente que en definitiva después repercute básicamente en las interacciones que tengamos con básicamente cualquier persona distinta a uno mismo. Así que sí creo que es importantísimo, te diría. Sí. Y creo yo, un poco para cerrar o ir cerrando el tema, sí me gustaría que pusieras como 4 puntos importantes que te haya dejado el libro, como para poder hacer amigos, conocer personas, influir sobre la gente. O sea, 4 puntos que tú digas, bueno, estos son los 4 que no se me salen nunca, que los utilizo todos los días para conversar con mis compañeros de trabajo, para conversar con mis amigos, para conversar con mi familia, o inclusive la típica pregunta que uno le hace con la persona en el ascensor cuando está subiendo, che, qué linda remera. Ese tipo de cosas. Mira, creo que si me preguntas a mí, este libro me permitió, y un poco se lo comentaba a una de las compañeras que tengo, a Eve, sí, me acuerdo que un día hemos tenido ahí una pequeña charla, y nada, yo en un momento concluyo, sí, le digo que en lo personal uno se siente importante en tanto y en cuanto el ajeno se siente importante. Entonces creo que sí, para responder a tu pregunta, una de las cuestiones que a mí este libro me ha dejado es esa sensación satisfactoria en algún punto por el simple hecho de permitir, ¿sí?, que la otra persona se sienta puntualmente cómoda y tranquila. El segundo punto es también muy interesante porque es una cuestión de respeto a mí mismo, ¿sí?, en el sentido de que las victorias privadas preceden a las victorias públicas y en el sentido de que en principio tengo que en algún punto hacerme sentirme importante a mí mismo. Y creo que el aspecto de la interacción propia y en definitiva la alternativa que uno tiene cuando puntualmente digamos permite que el otro salve su propio prestigio, porque esto es muy importante, ojo con esto. Un punto me parece muy Uno puede tener la razón y destruir a la otra persona por el simple hecho de haberla tenido y ni siquiera puede permitirle que se pare, le sigue pegando en el suelo. El permitir que el otro se sienta importante y que salve su propio prestigio es muy importante, ¿sí?, porque uno básicamente le está permitiendo a esa persona respirar, ¿sí?, y en definitiva, ¿viste cuando juegas al Mario y al Mario le dan una vida más? Uh-huh. Bueno, vos le estás dando una vida más de aire, vos le estás permitiendo que lo que se ha hecho o lo que se ha equivocado en ese momento no sea el peor día de su vida y que hasta incluso sea entendido como básicamente una etapa más que debería continuar. Que se quede con el aprendizaje. Es por eso que desde mi punto de vista se equivoca el que hace y el que no hace no se equivoca, pero por el simple hecho de no hacer o porque ya está cómodo con las tareas que le han asignado. Entonces cuando yo me encuentro con una persona que se equivoca, lo que primero Dios, que bienvenido, porque el error en tanto y en cuanto no te descapitalice, el error tiene que ser celebrado. O dicho de otra manera, yo el error en lo personal lo siento al lado mío, es mi socio estratégico el error. Si el error tiene frío, entonces le pongo una campera. Si el error tiene calor, lo siento cerquita del aire. El error tiene que estar.
Y creo que esos son los puntos que quizás un poco me han impactado este libro. Si quieres cerramos con, no sé, una pregunta que nos quieras hacer cada uno o una pregunta que quieras hacernos en conjunto. Claro, la vez anterior cerramos con el invitado haciéndonos una pregunta a nosotros. Si querés, ahora te invitamos a que nos hagas una pregunta a nosotros del tema, de cualquier otro tema si querés. Ok. Mira, vamos a poner en estos términos. Tengo miedo. Sí, quisiera... Bueno, ahora lo ponemos, digamos, un ámbito laboral, con lo cual pasamos tiempo. Y de hecho nos ha enseñado y nos enseña muchas cuestiones. A vos, Sergio, en principio sí te he visto, no te conozco en lo personal, hoy te he conocido. Lo que yo les preguntaría es lo siguiente: miren, si yo les propondría una situación en la que ustedes pueden, en definitiva, aplicar ciertos principios sobre una situación en la que para ustedes es sumamente relevante, ustedes básicamente evitarían aplicar esos principios, o en definitiva creerían que básicamente uno puede interaccionar bajo un formato comunitario sin ningún tipo de marco de referencia. O dicho de otra manera, si ustedes están, por ejemplo, en un grupo conjunto, colectivo, ¿sí? Si están en una situación de mucha gente, que para aquellos que somos introvertidos es muy complicado. Cuestión de mucha gente. ¿Usted cree que sería conveniente que uno se libre al azar, es decir, que se meta en esa situación? ¿O uno puede tener, para aquellos que somos introvertidos o extrovertidos también, algún tipo de marco de referencia, algún tipo de estructura que les permita, de hecho, salir ante situaciones de manera más airosa? Sí, yo considero que es muchísimo mejor tener un marco de referencia. Lo que te decía, la gente cree que comunicarse e interactuar es eso y ya, y que todo el mundo lo sabe hacer y que todo el mundo sabe hablar y sabe interactuar. Y la verdad es que no. La verdad es que todos tenemos que mejorar y todos tenemos que aprender y tener una herramienta que te permita obtener un marco en el cual trabajar, que por ejemplo podríamos mencionar el libro, suma un montón, suma muchísimo y te da ese norte y te da ese punto de partida para empezar a mejorar. Si vas a salir al azar, es probable que interactúes con personas que te sumen, pero también que te resten, o que te sumen cosas negativas. Puede ser que toques a 2 personas y te sumes 2 cosas negativas, pero toques a 4 y te sumes 4 cosas negativas en tu manera de interactuar, ¿no? Creo que sí está bueno tener un marco de trabajo. Creo sí, y yo lo veo en el día a día, o sea, hay muchas cosas que de repente antes no tenía como mi marco de trabajo, sino que yo iba a conocer a gente como, hola, ¿todo bien? Y es como la gente no quiere hablar contigo, a menos que le tengas algo para ofrecer. En este caso, a mí se me ha pasado y lo tomo como anécdota. Una vez en el gimnasio vi un chico que tenía un tatuaje muy bueno en el brazo. Yo me le acerco nomás y le digo, che, qué buen tatuaje tenés en el brazo. Y el chico sonrió, pero de una forma... O sea, yo lo hice muy sincero, pero también era porque, bueno, o sea, había parte de la rutina que yo quería consultarle cómo lo estaba haciendo. Pero fue mi manera de entrar, fue, che, qué buen tatuaje tienes en tu brazo. Sí, y el chabón se le puso una sonrisa de oreja a oreja y empezamos a conversar. Pero fue mi marco de referencia, o sea, fue lo que yo estudié, fue lo que yo dije, bueno, nada, para no llegarle de golpe, che, ¿me pasas tu rutina? Va a decir, bueno, ¿qué le pasa a este? Sí. Hay gente que cobra y paga por eso. Yo me le acerqué y le dije, mira, che, qué buen tatuaje, que no era mentira. Es más, me pasó el Instagram del tatuador. Y de ahí, nada, empezamos la conversación y me pasó parte de la rutina en la que él estaba trabajando. Así que sí, yo creo que parte de todo esto, inclusive hasta el de conseguir entrevistados, va por ese lado. Va en entender cómo comunicarse con las personas, va en entender cómo empezar una conversación, cómo hacer networking, cómo hacer conexiones. Y si tenemos un marco de referencia de inicio... Es muy buena pregunta, me pareció sumamente interesante y la voy a tomar ahora para concluir con lo siguiente. Considero que hay que quitarnos este tabú de que las cosas son como son, porque hay muchas personas que tienen un preconcepto de que las cosas son como son, de que la gente es como es, de que la gente habla como habla. Y considero que es importante que dejemos eso a un lado y sepamos que todo el mundo puede aprender a comunicarse, todo el mundo puede aprender a mejorar
y tenemos este tipo de herramientas como los libros, gente que ha dedicado su vida a recopilar esta información y que nos ha permitido avanzar en todos los rubros y en todos los aspectos de la humanidad. Es importante que sepamos que está bien estar mal. Está bien estar consciente de que hay algo en ti que está fallando. Está bien darse cuenta que hay cosas de ti que no te gustan. Porque es desde ahí de donde vas a mejorar. Es desde ahí donde vas a empezar a aprender, ¿sí?, que tienes que mejorar algo y que lo puedes mejorar. Y este es el tipo de cosas que queremos lograr con este tipo de libros, con este tipo de podcast y con este tipo de invitados. Así que bueno, muchas gracias, Gonza. Les agradecemos a todos. No sé si quieres dejar algún mensaje a la comunidad de Pilares que nos siguen hoy. Sí, claro que sí. Miren, en principio es interesante, sí, que ustedes toquen muchos temas, sí, como por ejemplo he visto en el capítulo anterior y los anteriores y un poco los voy siguiendo, con lo cual veo que van llevando a una cuestión siempre y en todo momento referida a una digamos tesitura personal de autosuficiencia, de supervivencia, en algún punto de autoevolución, con lo cual creo que yo no puedo en definitiva crecer si no tengo la capacidad propia de mínima, permitir que el tipo que tengo cerca, que la persona que tengo a un costado, tenga la alternativa de sentirse de mínima una persona apreciada, una persona querida, una persona valorada. Creo que es muy importante que en definitiva aquellos que tienen esa habilidad innata la disfruten, y aquellos que en principio intentamos a un punto tener un marco de referencia para que el trato sea lo más cordial posible, podamos tener este tipo de herramientas para aquellos que nos dedicamos a algo tan distinto, podamos utilizar y aplicar alguna que otra cuestión a una cierta cuestión del día. Y básicamente cuando uno comienza a identificar que hasta incluso sale de manera natural, y que insisto, cuando el sentido de la importancia de uno se incrementa en la medida que el sentido de la importancia del otro se incremente, creo que el resultado es favorable y creo que eso es negocio. Qué bueno, me gustó mucho ese mensaje, chicos, me gustó mucho, así que bueno, muchas gracias, chicos. Nada, los invitamos de ahora en adelante que se suscriban, que le den like al video, que lo compartan con sus amigos, por favor. Siempre es importante que nos puedan dejar en los comentarios si tienen alguna idea de algún futuro invitado al que quieran que podamos contactarnos con él. No sean tan exigentes, por favor. Vamos de a poquito buscando gente. Tenemos planes muy grandes para este podcast que vamos a ir construyendo pasito a pasito, suavecito. Así que nada, chicos, suscríbanse, denle like y gracias por vernos en este capítulo. Muchísimas gracias, Gonza. Gracias, Gonza. A ustedes. Chao, chicos. Y si te gustó nuestro contenido, te pedimos que le des like y te suscribas. Así podrías ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Hasta luego, Pilares.